solamente mueve de espalda. ¿Y ahora qué estás? Muy buenos días. Vamos a empezar el evento. Quiero darles la bienvenida a nombre del despacho de la congresista Susel Paredes y a nombre de Capital Humano y Social Alternativo, con quienes estamos organizando este foro, La Voz de las Niñas, Niños y Adolescentes, relatos de pandemia y la urgencia de filtros parentales ante el riesgo de explotación sexual y otros delitos contra la dignidad humana. Ahora, los desafíos de la lucha contra la inseguridad ciudadana han excedido los desafíos del mundo real y en el ámbito del mundo virtual han crecido como riesgo exponencialmente durante la pandemia. Estos riesgos existían sí, pero el incremento en tiempos de pandemia es algo que hoy día vamos a conocer bastante más a partir de la proyección del documental que nos reúne el día de hoy. El riesgo de Internet es tan alto, y esto es algo que está trabajando CH Alternativo, es tan alto que puede ya la herramienta del Internet considerarse como un facilitador del delito, tanto como las armas de fuego, que es el mecanismo más letal de violencia que ha ido en incremento en los últimos años en el Perú, pero también la droga como facilitador del delito, la droga y el alcohol. El Internet también se convierte en un espacio que ha generado un marco de potencial incremento del crimen a ese nivel, la captación a nivel de redes y su consumación en el mundo real. El desafío a nivel preventivo es altísimo y reuniones como esta espero sensibilicen a autoridades, funcionarios públicos y a la sociedad en general. La bienvenida a todos los adolescentes que nos acompañan en el segundo piso de este auditorio. El trabajo preventivo es para ustedes y con ustedes, y bienvenidos a los funcionarios y al público que nos acompaña el día de hoy. Vamos a tener tres partes en este evento. El primero es el de presentación del documental. Nos acompaña Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, para ponernos en contexto sobre este grave riesgo que tiene que ver con las redes. Tenemos la presencia del reconocido cineasta Alejandro Legazpi. Él es director y productor del documental La ESNA en tiempo de pandemia, las voces de niños, niñas y adolescentes, y nos va a hacer una reseña antes de su proyección. La segunda parte del evento es un panel. En su momento voy a pedir que nos acompañen para hacer el recambio, y parte del panel serán el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mario Ríos Espinosa. Nos acompañará Matilde Cobeña Vázquez, ella es adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Gaby Reyes en representación de UNICEF, y nos acompañará una representante del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, CONA, Ana Reaño. La etapa final será para cerrar el evento, pero esto tiene que ver también con la presentación de un proyecto de ley que ha presentado la congresista Susel Paredes, que tiene que ver precisamente con la implementación de filtros a los contenidos pornográficos y de violencia que amenazan diariamente a nuestra población adolescente. Yo estaré con ellos acompañándolos en la conducción y en la moderación, y cuando haya anuncios de tiempo voy a presentar unas tarjetas ahí que solo vamos a ver nosotros para poder ordenarlos. Entonces, sin más, quiero presentar a Ricardo Valdés. Él nos va a hablar
del contexto de la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes en el Perú. Adelante, Ricardo. Sí, antes de que hable Ricardo, quiero darle la bienvenida a la señora viceministra de Turismo aquí presente, Isabel Alda. Bienvenida. Muy buenos días. Es un placer para mí estar con todos ustedes esta mañana para poder explicarles un poco el contexto de la ESNA en el Perú. Quiero agradecer la presencia, obviamente, de Alejandro, que es el que nos va a orientar un poco con respecto a este documental que se hizo para graficar qué fue lo que ocurrió durante la pandemia en el Perú y qué fue lo que ocurrió cuando, de un momento a otro, todos los jóvenes, ya que hay varios que podrán dar fe de ello, todos los jóvenes tuvieron que de un momento a otro desde sus casas empezar a seguir las clases y tuvieron que entrar de lleno en el mundo de la tecnología y en el mundo virtual. Por eso ha sido muy interesante este documental poder recoger también los ríos que de ellos se desprenden. No quiero empezar sin agradecer la presencia de quienes van a comentar el documental. Mario Ríos, el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Matilde Coveñas, nuestra Junta de la Niñez y la Adolescencia, Gaby Reyes, representante de UNICEF, y sin duda de Ana Reaño, que es una joven más que va a poder también comentar desde el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes qué es lo que ellos han vivido con respecto a la ESNA en el Perú. Justamente conversaba con Susel, le decía, vas a explicar el proyecto de ley tuyo, y me decía, no, explícalo tú, le decía, porque finalmente ella es la que lo está presentando. Pero yo quisiera hacer alguna mención también brevemente a ello. La ESNA, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, aunque ustedes no lo crean, es un tipo penal relativamente nuevo. Se organiza en el 2019 en una ley que es la 3963, y ahí se establecen todos los tipos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: el aprovechamiento de la explotación, la gestión de la explotación, todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, etc. Y se establecen todas las penas durísimas. Este conjunto de delitos, porque están desperdigados estaban desperdigados en diversos capítulos del Código Penal, se agrupan en el año 2020 en otra nueva ley, en donde se establece por primera vez en el Perú, y de aquí lo importante y lo relevante, los delitos contra la dignidad humana. Dejan de estar en el lado de la libertad y se establece, hay delitos contra la dignidad, y la dignidad no se puede negociar, no se puede hablar de voluntad, no se puede decir, no, ella era menor de edad, pero ella quiso. Al hablarse de dignidad, eso no es negociable, y por lo tanto eso ya va a facilitar también los futuros procesos penales. Hay otros cambios más en el Código Procesal Penal que no voy a entrar a resumir, ¿no? Bien, CHS Alternativo durante muchos años viene siguiendo el tema de la explotación sexual, entre otros también delitos contra la dignidad, como trata de personas. Y en ese marco, desde el año 2018 empezamos con una serie de encuestas, en realidad antes, con una serie de encuestas a nivel nacional. Hemos hecho 4 encuestas, hemos tenido una lectura longitudinal, 2018, 2019, 2021, 2022, 2020 tuvimos que suspenderla por la pandemia. Y en esas encuestas hemos podido medir el pulso a nivel nacional de cómo andaba justamente el tema del Internet. Estas eran encuestas aplicadas a los padres, y por lo tanto la información que hemos recogido está mediada por la intervención de los padres. Es decir, cuando dicen mis hijas dijeron que, es porque fueron hijas o hijos que les contaron a sus padres de los riesgos que habían corrido. Esto lo explico porque debemos suponer que el riesgo debe haber sido mayor aún de aquellos jóvenes, adolescentes que no le explicaron a sus padres. Muchos de ellos obviamente me dirán que si le cuento me van a cerrar el teléfono o me van a quitar el internet, porque van a decir que es peligroso. Entonces no le contaban a los padres. Pero hay un grupo que sí les contaba. Veo que se sonríen, o sea que no estoy equivocado, ¿no? Entonces hay un grupo que sí les comentó a sus padres de los riesgos que subieron porque fueron duramente impactados. ¿Qué es lo que encontramos? Y voy a tomar solamente las últimas mediciones que hicimos en el año 2021. El conjunto, digamos, el universo de jóvenes que fueron encuestados a través de los padres era de más de 7 millones. Entonces, cuando un 12% de esos jóvenes le contó a los padres que habían recibido mensajes de contenido sexual explícito, y estamos hablando de una cifra no menor,
Estamos hablando de 850.000 jóvenes que recibieron mensajes explícitos durante el periodo post-pandemia y pandemia, a través de las redes sociales que tenían que usar necesariamente para poder atender sus clases. Luego, también recogimos, entre otras informaciones, que un 8%, que equivale a 573.000 jóvenes, niños, niñas y adolescentes, se encontraron con extraños a quienes habían contactado a través de la internet. Más de 500.000 de estos jóvenes tuvieron contacto directo con gente a que no conocían, como consecuencia del intercambio que habían tenido. Y más de 280.000 recibieron proposiciones sexuales directas. Y eso fue lo que ocurría. Y hay que recordar que ahora, antes, ni siquiera me refiero a 10 años atrás, el internet estaba en una computadora, quizás la única que había en casa, y que más o menos todo el mundo sabía, todo el mundo hacía turnos para poder usar la computadora. Ahora los teléfonos inteligentes la han reemplazado y cualquiera de ustedes puede tener acceso a todo aquí. Imágenes, películas, conversaciones telefónicas privadas, etcétera, ¿no? Redes sociales, qué sé yo. O sea, todo está a la mano y está en cualquier parte de la casa y también está en la calle. Aparte de que esto ya per se es un riesgo, no vamos a hablar del tema de seguridad ciudadana, pero sabemos que este es el principal índice de robos a nivel nacional, por alguna razón. Aquí hay también información bancaria, financiera, todo corre por acá. Y por supuesto, hay muchos beneficios, pero hay muchísimos riesgos, que son los que les acabo de detallar solamente con 3 cifras. Eso es lo que hay. Entonces, frente a ese panorama, una de las cosas que hicimos fue, bueno, vamos a preguntar a los jóvenes cómo vivieron eso en la época de pandemia, y ahí cuando Alejandro justamente interviene con su equipo, con la gente de Chasqui, en fin, que ustedes recordarán a Chasqui y todas las grandes películas que hicieron, pero vamos a recoger la información, vamos a recoger a los jóvenes, ya eso Alejandro lo contará y después veremos el documental, para verlo ustedes con toda claridad qué es lo que piensan y qué fue lo que vivieron. Pero en ese camino también hablamos con Susel y hablamos además, porque hemos estado viendo qué cosas se puede hacer para poder justamente enfrentar los riesgos de la ESNE en línea. Y como decía Víctor, obviamente aquí también podemos verlo desde el ángulo de la seguridad ciudadana. O sea, la internet así libre, así sin control, es también un riesgo. Y en esas encuestas que hicimos, le preguntamos a los padres, las empresas que le vendieron el internet, las empresas que le vendieron el celular, ¿les ofrecieron filtros? 8 de cada 10 nos dijeron que no. Y eso, ni siquiera les preguntamos si les habían ofrecido filtros gratis o con costo. Simplemente no recibieron ningún tipo de ofrecimiento de filtros, pese a estar obligados por la ley 30254. Es esa ley 30254 que desde el despacho de la congresista Susel Paredes se ha trabajado un proyecto de ley que es el 0826, donde se establecen una serie de precisiones a esta ley que está vigente. Y esas precisiones suponen la obligatoriedad del ofrecimiento de estos filtros. Ya Susel seguramente lo va a poder explicar con mayor detenimiento, pero hay necesidad de que realmente la empresa también intervenga. La empresa también es corresponsable de lo que aquí ocurre. O sea, es corresponsable de los beneficios, también es corresponsable de los riesgos. Entonces es importante que la empresa se sienta obligada por ley a ofrecer filtros gratuitos o no, pero que tiene que ofrecerlos, y que este ofrecimiento además se haga cada 6 meses porque hay que actualizarlos. Pero resulta que el internet también evoluciona a la velocidad, en fin, a la velocidad del mundo virtual, rapidísimo. Y para nadie es ajeno que cuando estamos en la calle podemos conectarnos al internet libre que hay en los parques, aquí hay en los restaurantes, aquí hay en los cafés, y ahí no hay ningún tipo de control, ahí no hay ningún tipo de filtro. Y esta ley, este proyecto de ley también obliga a que ese filtro esté presente en los lugares donde uno puede acceder gratuitamente al internet. Y también este proyecto de ley obliga a una comisión que debió reunirse hace 6 años para justamente seguir las políticas, se pueda reunir de una vez por todas. Hasta ahora no se reúne. Entonces hay una serie de otros temas que ya la congresista Susel Paredes va a poder explicar. No quiero extenderme más, porque seguramente ahorita me pasan la tarjetita. Pero
no quiero dejarlo sin decirles 3 cosas en concreto. La primera, el Internet ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo. Hay más de 40 millones de celulares vendidos en el país. Hay más celulares que personas en el Perú. ¿Bien? Y ahí corre de todo. Entonces, sabemos que de los beneficios hay que también tener cuidado con los riesgos. 2, los riesgos están y son evidentes y hemos podido comprobarlo de manera cualitativa y científica a nivel nacional. 3, el Estado tiene que hacer algo al respecto. Y en ese sentido, mis últimas palabras son para el Congreso de la República, para todos los congresistas. Aquí el problema de la ESNA en línea no es un problema político, es un problema de políticas, pero no es un problema político, es un problema ético. Es un problema en donde tenemos que garantizar la seguridad para todos y para todas. Tenemos que garantizar que realmente tengamos las posibilidades de protegernos cuando tenemos estas facilidades en nuestras manos. Las facilidades son para bien y para mal. Por aquí también corren extorsiones, por aquí también corren estafas. Entonces tenemos que tener esa posibilidad. Y eso es el tercer mensaje concreto que quería dejar. Y sin duda, aparentemente el COVID ya pasó, pero no ha pasado, y estamos enfrentando una 5ª ola, no sabemos qué puede venir, y por ahí que también se habla hasta de la posibilidad de volvernos otra vez a confinar. Y en ese sentido, si nos vamos a confinar, si tenemos que dejar el colegio y regresar al mundo virtual, es bueno que sepamos qué puede ocurrir. Y en ese sentido, sí quisiera dejar ya a Alejandro Legazpi con el documental. Muchas gracias por escuchar. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo no voy a hablar de la película. Las películas en realidad tienen que hablar por sí mismas y espero que esta no sea la excepción. Más bien voy a estar muy atento a lo que luego se diga de la película. Pero Ricardo hacía referencia a esa primera reunión que tuvimos para hablar de qué película hacer, cómo hacerla. En esa primera reunión que tuvimos en THS, lo recuerdo, es una reunión por Zoom, que era precisamente para intercambiar puntos de vista de cómo debía ser el documental que queríamos hacer. Y rápidamente nos pusimos de acuerdo en esa reunión en 3 puntos, 3 premisas que considerábamos importantes. La primera fue que el hilo conductor del documental recayera fundamentalmente en el testimonio de niñas, niños y adolescentes, que fueran ellos los que contaran las experiencias. La segunda fue que no fueran rostros ocultos en la penumbra, ni de espaldas, ni voces distorsionadas. Simplemente queríamos jóvenes reflexionando sobre lo que les tocó vivir durante la pandemia, de cómo se protegieron de los peligros de la ESNA, de cómo se relacionaron con sus padres. Esa era la propuesta, eso era lo que queríamos. Lo tercero era que las entrevistas se realizaran en los barrios, en sus casas, y de ser posible inclusive en sus habitaciones. Que estos testimonios, de ellos, de estos chicos, tuvieran un contexto que nos mostrara cómo viven, dónde viven y con quién viven. Esa fue la reunión y en eso nos pusimos de acuerdo. Así debía ser el documental. Un documental a partir de los testimonios de estos chicos. Los pasos siguientes fueron hacer un casting, es decir, seleccionar a los jóvenes que quisieran participar en el documental y solicitar también la autorización de los padres, porque claro, son menores de edad. Sin embargo, para CHS ello no fue suficiente. Preocupados por la integridad de los niños, vieron la necesidad de que, durante el rodaje
además del equipo de filmación, que eran camarógrafos, sonidistas, luces, etc., estuvieran también presentes un representante de la institución, una psicóloga y los padres de los jóvenes. Estas precauciones se sumaba a que la persona de CHS que acompañaba el rodaje, antes de comenzar la entrevista, les advertía a los jóvenes que frente a cualquier pregunta que les resultara incómoda o impertinente, la filmación se suspendía. Debo confesar que todas estas precauciones hicieron que mis temores al fracaso fueran en aumento. Temía que los jóvenes no pudieran expresarse en libertad, que no fueran espontáneos, que pudieran estar inhibidos por la presencia de tanta gente rodeándolos, a veces en espacios sumamente reducidos. Sin embargo, por suerte, no fue así. Desde el comienzo, mis temores se diluyeron rápidamente. El nivel de confianza, sinceridad y madurez que mostraron cada uno en sus testimonios hicieron que poco a poco, en pocos minutos, tanto ellos como yo nos olvidáramos totalmente de las personas que nos rodeaban. Sentía que podíamos hablar libremente de las angustias que les había provocado el encierro por la pandemia, de las experiencias y los temores con relación a la etnia y de cómo protegerse de los depredadores que intentan entrar a sus hogares a través de teléfonos y computadoras. Pero sobre todo, de cómo lograr una relación de confianza con sus padres que les permitiera abordar esos temas. Todo ello delante de los padres. Es por ello que quiero agradecer sinceramente a estas niñas y niños su participación en el documental. Gracias, niños. A sus padres y familiares por la amabilidad de recibirnos en sus hogares. Y por supuesto, a CH Alternativo por permitirnos ser parte de su trabajo. Gracias. Gracias, Alejandro. Antes de proyectar el documental, solo recordar al público si pueden silenciar sus celulares, por favor. Chicos, chicas, atentos al documental. Hay el equivalente a 5 estadios de fútbol llenos que recibieron mensajes con contenidos sexuales. Así que hay un mensaje que tienen que compartir con sus amigos, con sus amigas. Las luces están apagadas. Adelante, por favor, con el documental. Para apagar todas las luces. Debe estar en el otro tablero. Ahí sí, ¿no? ¿Ustedes ven bien? Otra vez. Arriba. Arriba. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social
obligatorio de nuestra población. Durante este periodo garantizamos el abastecimiento de alimentos. Bueno, en mi caso la pandemia sí me llegó a chocar bastante, ¿no? Fue una carga emocional bastante fuerte. Creo que lo que más me afectó fue que el hecho de estar entrando en la pubertad y en la adolescencia, porque empecé la pandemia cuando tenía 13 años, hizo que todo fuera un revoltijo de emociones, ¿no? Primero, lo que más me afectó, al menos en el 2020, es que fue un año bastante fuerte, ¿no? En ese entonces recién estaba descubriendo qué cosa era yo, qué cosa... Fue realmente muy, muy intenso, porque la cuarentena me ayudó a descubrir muchas emociones, que es la tristeza, el enojo, el estrés. Realmente esas emociones me ayudaron a mí a ser una mejor persona. Y cuando yo estaba en estas cuatro paredes, viendo todos los días, realmente sentía ese peso enorme en mi espalda, porque me urgía salir a ver a mis amigos y todo eso. Y también como toda familia no es perfecta, hay discusiones, malentendidos, malos ratos. Un día estaba bien, contenta, y al día siguiente estaba triste. Pensaba cuándo vamos a ir al colegio, o cuándo voy a volver a ver a mis amigos, cuándo voy a poder salir con normalidad, no tener que usar la mascarilla. Y en ese tiempo justo salió que solamente iban por turnos al mercado, que no podían salir más que los adultos que iban a hacer la compra. Entonces, ya ni siquiera podíamos salir a sentarnos en la vereda. Hace 2 años, cuando empezó la pandemia, nosotros le veíamos en la noticia que hablaban desde China, Taiwán, que decían que había salido un nuevo virus. Y nosotros, como personas ingenuas, pensamos que eso no iba a llegar hasta acá. Pero lamentablemente sí pasó eso. Me sentí demasiado asustada y pensé que solamente iba a durar 2 semanas como habían decretado la cuarentena, pero a raíz que se fue extendiendo más la cuarentena y las restricciones eran más fuertes, me dio demasiado pánico. Sí estuve con miedo, porque en ese tiempo el COVID era muy vulnerable para las personas mayores, y yo vivo con mi abuelita y tenía ese miedo de que ella se contagie de esta enfermedad. Me daba mucho temor y me ponía a pensar muchas cosas. Yo casi no dormía por cuidarle a mi papá, mi mamá tampoco dormía por estar cuidándole. Nos levantamos en la madrugada a ver si estaba bien. Yo me ponía a orar para que Dios cure a mi papá. Yo a veces también me ponía a llorar en la noche. Mi mamá también se quebrantaba. También estaba en depresión, no dormía, no comía, no hacía mis clases, no estaba activo, estaba enfermo. Y además las clases no eran presenciales, eran virtuales y era muy difícil de aprender. Paraba frustrada cada rato, renegaba muy seguido y muchas veces no sabía por qué, me dan ganas hasta de llorar y no sabía por qué. A veces pone que sea un día tranquilo, todo esté normal, pero me da ganas de llorar, gritar, estar renegando solo porque, pero no sabía la razón. A veces pasa. Un poco de miedo, sí, bastante, porque yo creo que bastante, ¿no? Porque mi mamá no estaba conmigo. Entonces, ella vino nomás para inicio de clases, ¿no? Perdón. Ella vino para inicio de clases, ¿no? Y nosotros nos sentábamos acá, ¿ok? Había momentos que me sentía frustrada porque yo quería ir al colegio,
pero la única salida que teníamos para, no sé, distraernos un poco viendo un video o compartiendo memes o hablando con nuestros amigos conocidos, ¿no? Era la red social. Entonces yo entraba a Facebook cuando ella dejaba de hacer mi tarea, ¿no? Y había días que no quería hacer la tarea porque estaba de bajos ánimos, y lo que hacía era levantarme, escuchar mi clase, y nos dejaban tarea, no la hacía, y yo me entraba a Facebook y miraba videos. Teléfono, sí. A veces me tomaba fotos y las subía en redes. Pero no, y después de todo eso, esa fue mi vida durante esta pandemia, estar en redes. Era la única manera de, no sé, de desestresarse, ya que no podía salir, no podía hacer nada. Yo mayormente utilizo el internet para hablar con algunos amigos que tengo en otros países y mis vecinos. También lo uso para ver videos en YouTube, pero mayormente lo utilizo para chatear. ¿Qué pasa con los padres, con los adultos, con las personas que están en casa y decimos, pero mi hijo está seguro, mi hija está segura, está entre mis cuatro paredes, está en casa, yo lo veo, no lo pierdo de vista, no sale para nada a la calle? La pandemia en cierta forma nos permitió eso, de supuestamente tener un control sobre las actividades de nuestros hijos físicas. Es decir, ya no va a salir, ya no sé dónde está, si le pasó algo en la calle, si alguien se le acercó, le hizo daño. Ya esa preocupación en los padres desapareció en la pandemia. Pero todos estos riesgos y estos peligros se trasladaron a este mundo virtual, ¿no? Donde detrás de un computador, detrás de un celular, detrás de una tablet, detrás de cualquier aparato tecnológico, estos riesgos fueron tomando cuerpo y haciéndose cada vez más sutiles, más estratégicos por parte de los agresores para poderse acercar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, hombres o mujeres. Y para nosotros los adultos estaban seguros. Sin embargo, esa situación de seguridad y riesgo, nos vamos dando cuenta de que al trasladarse en este mundo, muchos de nuestros hijos cambiaron su conducta y nos preguntábamos qué pasó. Si no ha salido de casa, ¿por qué cambió? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué está ansioso? ¿Por qué se come las uñas? ¿Por qué se saca los cabellos? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y da vueltas y no sabemos cuál es el origen o el objetivo de lo que está haciendo. Y muchos padres, ya al llamar la atención de esto, han podido darse cuenta que en el uso de estos aparatos encontraron fotos, videos, mensajes donde sus hijos, sus hijas estaban siendo chantajeados. En las redes sociales creé una cuenta de memes y eso me trajo muchos problemas. Algunas personas me mandaban mensajes pidiéndome fotos, tenía conversaciones sexy, me afectó mucho esas cosas. Me mandaban fotos de sus partes íntimas, videos tocándose, diciendo que me quieren conocer, que querían hacer videollamadas por WhatsApp, y yo les decía que no, eso se insistía, yo les bloqueaba y se creaban otras cuentas. Esta chica me había escrito por Messenger y cuando yo revisé el mensaje, ella me decía como quién era, ¿no? Me decía que era lesbiana, que le gustaban las chicas, y sin que yo le responda, tuve la oportunidad de responderle, ella me envió fotos donde se podía apreciar sus partes, ¿no? Sus partes íntimas. Pero cuando yo contesté que no me gustaba porque yo no soy lesbiana y aparte que no la conozco y tampoco haría algo como eso, porque ella ya estaba, sin que yo le habría respondido, ya me había pedido un intercambio de fotos. Entonces, cuando ella se dio cuenta que yo le estaba reclamando, ella borró las fotos inmediatamente y yo la bloqueé. Porque en el momento que yo vi las fotos me quedé como pasmada, no me quedé en shock y yo no sabía quién era esa persona y me daba miedo. Bueno, ese chico me envió sus fotos íntimas y realmente
yo no sabía cómo actuar en ese momento porque dije, ¿por qué me está enviando eso si ni siquiera lo conozco, ni siquiera he hablado con él y no le he dirigido la palabra ni nada de eso? Y en ese tiempo yo no sabía lo que ahora sé, que es el ESNA, y por eso simplemente no lo tomé mucha atención, lo dejé ahí y lo bloqueé, nada más. Habían compartido una cadena en Facebook donde estaban compartiendo conversaciones, conversaciones donde un adulto mayor le pedía a una niña fotos de sus partes y se la enviaba, es decir, ella. Pero ella decía que no. Entonces él le seguía enviando fotos y se notaba bien. Y él especificaba las fotos que quería y los videos que quería. Le pedía fotos a la chica que donde se está tocando, donde está desnuda. Y tenía una manera tan repugnante de hablarle. Entonces, eso fue una cadena que se distribuyó rapidito en Facebook. Todos los contactos me fueron pasando. Y justamente cuando me llega eso y me escribe esta chica, me asustó más. Y yo dije, no puede pasar lo mismo que le pasó a esta persona, ¿no? Al principio yo era como que nueva, ¿no? Decía, quería tener muchísimos amigos, quería tener muchos amigos y decía, wow, ya tengo como 200, 300, 400. Y digo, ay, soy famosa y todo. y pues de pronto me mandó un señor mayor, me dijo para enviarme fotos, me dijo sé dónde vives, si estás solo en tu cuarto. Y yo ahí como que estaba confundida, pero a la vez animada, ¿no? Porque ¿quién me va a hablar así? Y más que no tenía conocimiento, tenía como 13 años, algo así. Y estaba muy confundida de todo. Y pues, pero al final, como tenía una prima que ya hace mucho tiempo ya había creado su Facebook, le dije, mira, ese señor me está mandando este mensaje. ¿Qué le digo? Le digo, me dijo, bloquealo. Yo le digo, pero ¿cómo se bloquea? Yo no sé. Recuerdo que una cuenta anónima, la verdad es que no sé de quién será, fue totalmente raro, eran como las 2 de la mañana y yo estaba haciendo tareas y me llegó un mensaje, mi celular empezó a vibrar. Yo veo el mensaje y decía, tengo tus fotos, deposítame a tal cuenta si no quieres que te envíe tus fotos. Pero yo decía, ¿pero cuáles fotos tienes? O sea, que yo sepa contenido sexual mío, no hay. Entonces la persona me empezó a amenazar de que sí, que tenía mis fotos y que si no las tenía, iba a hacer un collage con mi cara para que parezca que soy yo. Entonces fue la única vez, al menos desde mi experiencia, que yo llegué a pasar por algo así, ¿no? Simplemente bloqueé las cuentas y ella acabó, pero sé que muchos adolescentes no tienen como esa facilidad de hacerlo. Hay peligro, depende, hay diversas clases de peligros, ¿no? Durante las redes y todo eso. Una vez, hace años, creo que me llegó una imagen de ustedes, yo no sabía, en ese tiempo no sabía ni siquiera qué era leyes ni nada, y yo nomás lo que hice fue bloquear, porque no supe cómo reaccionar, no sé, simplemente bloqueé. ¿Qué te llegó? Imágenes de partes íntimas, y se habrá aplastado de casualidad una solicitud que acepté, y no sé cómo pareció eso, pero la cosa es que cuando me di cuenta, yo bloqueé a esa persona. ¿Asustaste? Sí, porque qué muy extraño que me mande eso de la nada, es muy raro. Creo que también pedía fotos, pero yo no me asusté porque bloqueé, ¿no? En realidad uno nunca llega a conocer a las personas, tú no sabes si esa persona más adelante puede que termine algo, qué va a hacer con tus fotos, ¿no? O puede ser que, imaginemos, olvidemos bloquear su celular, yo que sé, un amigo agarre y tú no sabes cómo va a ser tu amigo, qué tal si por maldad o algo publica tu foto y de las redes sociales no salen. Aunque los borres y que elimines y alguien tomó captura, no salen de las redes. Uy. Claro, ya no salen. Y lo que hemos encontrado en estos 4 años de seguimiento es que ha habido una curva muy importante de la percepción de los padres de familia con respecto a los riesgos de la ESNA en línea. Es decir, en línea se supone, se le dice así, al riesgo de que un menor de edad, un adolescente, un joven, pueda realmente ser captado para situaciones de explotación. Los resultados son impresionantes, o sea, en realidad hemos encontrado que, aunque el número parezca pequeño, como esta es una encuesta a nivel nacional,
los padres en conversaciones con sus hijos definieron que el 12% de esta población sí recibió mensajes de contenido sexual, propuestas sexuales. Y este 12% implica a nivel de los jóvenes y niñas adolescentes que 800.000 menores de edad fueron contactados para algún tipo de situación de exploración. Entonces, ahí se abren tres elementos que me parecen importantes mencionar. En primer lugar, el rol de la familia y de los padres de familia, que es importantísimo, la capacidad que tenga un padre de familia de informarse y de saber exactamente qué cosa puede ocurrir detrás de las máquinas, ¿no? Detrás de esta tecnología, qué cosa puede estar detrás. En segundo lugar, el otro espacio, más aún ahora cuando ya estamos regresando a la normalidad, que es el rol que le corresponde a los colegios, la educación donde este menor de edad, este joven adolescente, esta niña, este niño, ya están regresando a clases. Y claro, va a ser muy difícil que se abandone ya el apego hacia el uso del Internet y de las redes sociales. La investigación, además, que hicimos del 2018 al 2022, da cuenta de que realmente aproximadamente 8 de cada 10 niños entran más de 5 veces por semana al Internet. Entonces, eso ya no tiene marcha atrás. Y en tercer lugar, creo que hay una gran responsabilidad también de la industria, de quienes producen, por ejemplo, contenidos en Internet y de quienes ofrecen los aparatos telefónicos. El 2019, el 2021 y el 2022 es casi un estándar de que 8 de cada 10 padres de familia dicen no hemos recibido información, no sabemos que existen filtros. Entonces, es muy importante que la industria también se comprometa, pues si bien la tecnología es muy beneficiosa, también ellos deben advertir de los riesgos que están detrás en esta tecnología. Por lo tanto, un rol de CHS es el de justamente monitorear permanentemente estas fuentes abiertas para también poner en alerta a la industria, a los padres de familia y al sector de educación. Claro, es lo primero, La idea de este taller es establecer algunas líneas generales de cómo es la comunicación entre las personas y que además estas herramientas que vamos a ver hoy día nos ayuden primero a conocernos, ¿no? Segundo, a aprender a conocer a los otros y tercero, utilizar esas herramientas para poder llevar un conocimiento importante de prevención, ¿no? En estos temas de esto. El tener una buena visión y poder ver los árboles verdes del cielo celeste, bien bonito, me permite observar siempre. El taller ha sido diseñado principalmente para darle algunos lineamientos, algunas piezas claves sobre las herramientas de comunicación que los muchachos pueden utilizar para transmitir ese mensaje de prevención sobre el tema de ESNA. El ESNA tiene muchas facetas. Entonces es importante que los muchachos tengan diferentes recursos para poder llegar mejor a los diferentes públicos a los que quieren atender y, digamos, sean lo más eficientes, lo más eficaces posibles. Ya. Lamentablemente, otro factor de vulnerabilidad es la poca o ninguna comunicación que hay dentro de casa. Para nosotros o para muchos adultos creemos que el compartir un espacio en casa, sea físico o sea un espacio de alguna acción común como un alimento o una película, pero donde no conversamos, no hablamos, pensamos que ya estamos comunicándonos o que ya hay una buena relación en casa. Lamentablemente no es así.
La comunicación es el hablar sobre las cosas que nos preocupan, es el entender al otro sobre lo que le está pasando sin juzgar ni criticar. Lamentablemente los adultos no vamos por esa línea del no juzgar y el no criticar. Si es que nosotros le damos la apertura a nuestros hijos adolescentes en saber qué les pasó, qué hicieron hoy día, con quiénes se contactaron, qué amigos tienen, qué material subió a sus redes sociales, y nos dicen, mira, subí la foto donde me tomé con el dorso desnudo, pero porque lo hiciste, eso no se hace, eso está mal, inmediatamente retíralo, te voy a cortar tus redes sociales, no vas a poder ingresar. Entonces, si yo tengo esa actitud, ¿qué va a pasar? La persona ya no va a confiar en mí y lamentablemente va a seguir haciendo y va a seguir realizando estas actividades, pero en total silencio, y eso lo pone aún en una situación mayor de riesgo. Mi caso es que yo siempre he tenido confianza con mi mamá de contarle mis cosas, lo que me pasa, etc. Entonces yo podría decir que si llevo una buena relación con mis padres, tengo esa confianza de contarles lo que me pasa y las dudas que tengo, pero hay otras familias que no, porque hay padres que le dan más tiempo a su trabajo que a sus hijos. Justamente eso se vio bastante en la pandemia, que debido a la pandemia ellos se vieron obligados a compartir más tiempo, y se vio cómo es ese lazo que está roto en muchos padres e hijos, porque no tienen esa comunicación, no tienen esa confianza. Bueno, lo que pienso yo es que a veces los padres hacen que nosotros perdamos esa confianza en ellos, y nosotros nos alejamos de ellos y contamos a otra persona que realmente no sabe, o como un amigo, porque los padres hacen que nuestros ánimos se bajen. Si nosotros le contamos algo, ellos simplemente ven el lado malo y ya nos están riñendo. Y yo creo que debería cambiar esa mentalidad que ellos tienen. Y creo que eso también es algo importante, tanto que el niño o el adolescente dé la confianza a su padre, y que el padre o la madre sepa también acogerlo, no directamente atacar, como se podría decir. Mi mamá, gracias a Dios, me escuchó, y digamos que al principio fue forzada la comunicación, porque yo se andaba un poco decaída por eso, pero mi mamá me indució a la conversación, me introdujo y ya finalmente pude abrirme, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la experiencia más cercana en cuanto a mi sexualidad que he tenido con ella, ¿no? Ha sido la oportunidad que niños, niñas y adolescentes en este proyecto puedan tener un protagonismo importante. Pensamos de que todas las actividades que se han realizado con ellos y ellas ha permitido justamente generar un espacio de reflexión, un espacio de aprendizaje, y por otro lado ellos se convierten ahora, yo diría, con más fuerza en interlocutores válidos que puedan ser escuchados, que puedan ser entendidos y comprendidos ante esta situación que hoy día se plantea como la esta en línea. Pensamos que de ahora en adelante sus posibilidades también de comunicación van a mejorar, sobre todo de los líderes del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes que existen en nuestro país, que han participado activamente, y que tanto padres de familia, profesores y la ciudadanía en general estén atentos, ¿no?, a estos mensajes, a este compromiso que finalmente ellos convocan para proteger sus derechos, y que nosotros tenemos toda la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Se siente muy bien que te escuchen, ¿no? A veces en los temas de niñez más hablan los adultos que los propios niños, y se me viene a la mente una frase que nos solían decir en el coro nacional: de nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Nosotros como niños, niñas y adolescentes involucrarnos en esto, creo que es muy importante dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, y también ponemos en el rol de agentes de cambio para proponer alternativas de solución a lo que enfrentamos día a día. También me encuentro de acuerdo, porque ha sido un repaso y un capítulo de todo lo que ha mencionado, de las 10 preguntas, ha sido un cierre general, y me parece que estoy muy conforme con las conclusiones. Gracias a ustedes por esos talleres que están dirigiendo, y mi petición solamente que sea divulgado a nivel nacional, ¿no?, que llegue hasta los más rinconcitos del Perú, que debemos traer a hacerlo, porque ellos son el futuro del país y queremos que nuestro país cambie para bien, no para mal. Gracias, Ignacio. Gracias, El principal reto que se tiene en relación a los entornos virtuales es que
eso va cambiando cotidianamente. De ahí la importancia a que en algún momento dejemos de ver el problema únicamente como riesgo, que lo existe, y el profesor Jaffe ha dicho, la principal responsabilidad de los estados es asegurarle al niño la participación en entornos virtuales de manera segura. Pero hay que pasar a la otra cosa que también dijo el doctor Jaffe, ¿no? Que es que tiene que participar con la garantía de sus derechos y en libertad. Entonces, esa es la parte donde los estados tienen el mayor reto. Tienen que asegurar que el niño participa en esos escenarios protegidos, es cierto, pero sin discriminación, en respeto de su interés superior del niño, en cuidado de su integridad, pero también de su libertad, al acceso a la información, etc. ¿Cómo se hace eso? Paulatinamente, no es un reto que sea inmediato. De ahí la importancia de que hace algún tiempo el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas haya emitido la Observación General 25, donde hay una especie de decálogo de las cosas que se tienen que hacer para asegurar estos entornos virtuales seguros, pero también en libertad, en reconocimiento del sujeto de derechos, de la calidad del sujeto de derechos que tienen los niños, porque no hay que, y las niñas, porque no hay que olvidar que los niños y las niñas son sujetos de derechos. Ahora, en ese contexto, ¿es solo el Estado el responsable? No. Ahí también están los padres, a los que el Estado tendrá que ayudarle, pero que tienen la responsabilidad de ir generando lo que se conoce como las competencias parentales, es decir, desarrollar sus propias capacidades respecto a, entre otras cosas, cómo son los riesgos en Internet, cómo evitarlos y sobre todo cómo ayudar a sus hijos e hijas a prevenir esos riesgos y a reaccionar adecuadamente frente a esos riesgos, ¿no? Porque ellos no siempre van a poder estar con el niño o niña, y en segundo lugar porque no siempre tienen que estar con el niño. Trabajamos desde el año 2003, 2004, estamos en el 2022, tenemos un largo recorrido. En ese proceso hemos ido creando una serie de líneas de trabajo. Una línea de trabajo es gestión y generación de conocimiento a través de investigaciones, porque sentimos que hay necesidad de generar evidencia, porque sin evidencia es muy difícil poder hacer incidencia pública y incidencia política, que es uno de los pilares que tenemos nosotros como CHS Argentina. Y otro pilar importantísimo es la asistencia y la atención a víctimas de explotación. Lo que tenemos que cerrar esto siempre teniendo en mente, teniendo en cuenta que ese menor de edad, esa joven, esa niña, ese adolescente, ese niño, es el principal objetivo del depredador sexual. Antes que baje del escenario, quiero decir que el documental es extraordinario y no es casualidad, porque Alejandro Legazpi es un gran cineasta, pero además es un gran cineasta que ha reflejado la realidad de los niños y las niñas en el Perú. Gregorio, Juliana y muchas otras grandes películas peruanas que pusieron como protagonista a los niños. Y yo te agradezco, Alejandro, y felicito a CHS y pido un aplauso para Alejandro. Una última cosa también que yo quería era también agradecer obviamente a quienes han hecho posible este documental, a la Cooperación Internacional, a ICO, Cooperación Internacional, a PAN para el Mundo, y también mi agradecimiento muy fuerte al equipo de CHS Alternativo que ha estado tremendamente involucrado en este proceso y continúa estándolo, y en particular a Estela Reder, que está en esa esquina, que ha sido la coordinadora y impulsora de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por el documental, por tu presencia.
Gracias, Ricardo. Lo hemos tenido presencial y en virtual el documental. Los invito a acompañarnos en las dos primeras filas. Si quiero invitar al panel a que nos puedan acompañar, sí, Susana se queda, acompañar a comentar el documental. Bueno, también felicitar a Estela Rueder, que hizo una de las mejores campañas de salud pública del Perú, que fue la del lavado de manos en la epidemia del cólera. Entonces, un aplauso para Estela también. Adelante. Bien, iniciamos con el segundo momento del foro. Gracias. Comenzamos con el panel. Vamos a empezar con Mario Ríos. Este panel también tiene una denominación, es Nuevos retos frente a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Tenemos, señores panelistas, señores y señoras, 10 minutos de referencia para intervenir, y cedo la palabra a Mario Ríos Espinosa, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes a todas y todos. Bueno, para mí es muy grato participar en esta jornada de Boñof, y agradecerle a Susana Paredes, porque creo que hay un objetivo superior y me alegra que también el Congreso esté liderando una nueva etapa con este proyecto de ley que está en ciernes, que habrá que impulsarlo de la a CHS por la invitación, Ricardo, siempre un gusto compartir con ustedes por todo el esfuerzo que hacen en favor de nuestras niñas, niños, adolescentes, y creo que en eso nos encontramos en varias líneas de trabajo, porque los riesgos son mayores y afrontamos diversas situaciones de riesgo que hay que ver cómo nos enfrentamos, alianza pública, privada, pero sobre todo con el gran protagonismo de nuestras niñas, niños y adolescentes. Un gusto ver este nuevo video y un equipo de comunicaciones como Alejandro Legazpi, siempre mi amiga Estela Rueder, siempre culpable y cómplice, estar vinculada a muchas estrategias tan importantes de comunicación que nos ayudan realmente a tomar, en este caso, conciencia, pero también un compromiso. Y sobre todo estar aquí junto con Matilde Corriña. Vamos a ir encaminando nuevas líneas de trabajo y este mejor vínculo, porque la Defensoría nos pone buenos radales también para hacer una buena gestión pública, y la UNICEF, que es una cooperación permanente, estamos en varios frentes y seguimos en varias actividades. Tres cosas previas que quiero compartir para luego comentar sobre este video. La primera, que buena coincidencia, porque el sábado cerramos un congreso con todas las denuncias, la Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes. En estos 3 días, esta vez tocamos un tema central, el que no se había hecho en eventos anteriores. El asunto fue la explotación sexual, el abuso sexual de nuestras niñas y adolescentes, con psicólogos, con profesionales, con situaciones reales. Y en eso hay unos acuerdos y compromisos que vamos a difundir a todas las nuevas autoridades para que las demunas asuman otro rol, ¿no? Ya más, digamos, con nuevos alcances, nuevos retos, pero este tema va a ser central.
porque ahí va el embarazo adolescente, ¿no? Toda la situación de explotación sexual, trata de personas, y nuestras niñas son, los adolescentes son el mercado que están buscando, ¿no? Todos estos enemigos y depredadores, pero también redes y cadenas que van en busca de esta nueva forma de explotación y nuevas oportunidades que entre comillas van apareciendo en el mercado para nuestras niñas. Lo otro que quería señalar es el diálogo que estamos teniendo con los CONES, ¿no? Empecé una reunión con todos los CONES, tanto central y virtual, pero ellos tienen que estar presentes en la agenda pública y queremos que su rol participativo en estos niveles nacionales, gobierno municipal, gobierno locales, ¿no? También con los ministerios, pero sobre todo que en otros espacios donde ellos su voz, sus testimonios, sus propuestas sean parte de nuestra discusión, ¿no? Y que no solamente, como yo dice, tiene varios lemas, pero ya lo dijo el representante del CONE y lo pone como el mensaje final el sábado, ¿no? Todo con ellos, pero nada sin ellos. El protagonismo de ellos tiene que estar en el centro de nuestra toma de decisiones. Así que estos datos que quería compartir con ustedes hoy a este gran enemigo que ha resultado ser el mundo virtual, ¿no? Yo como papá tengo una niña última de 11 años, sé de todos estos riesgos, ¿no? Pero creo que también quiero tocar varias entradas del internet y de las redes. Los juegos. Mi niña de los 2 años ya está metida en el celular o computador, el vecino para que se detalle los va introduciendo en esto, en tal cantidad de juegos, ¿no? De Minecraft, hay todo el tema por categorías, escalas, etc. Pero por los juegos están entrando club de amigos, redes, ojo, no solamente Facebook, Twitter, no, los juegos. Y los juegos arrancan desde pequeñitos. ¿Okay? Y ahí hay una serie, y me he enterado por mi propia vista sobre esta situación, porque aparecen por tantos amigos, ¿no? Nombres X, primero preguntan el dato de la edad, que son las primeras respuestas que el chico, no da nombre, pero sí la edad. Y quien responde y escribe también dice que es su edad, de 8, 7, y a veces le bajan la edad. La niña dice, tengo 11, el otro dice, tengo 8 años, 9 años, y a veces escriben también que ya debe ser un precoz, ¿no? Para poder tener mensaje. El otro riesgo terrible, y ahí sí los papás tenemos que ponernos pilas, es el código de lenguaje. Hay nuevo lenguaje cuyo mensaje, ¿no? Significa ya contenidos con objetivos, ¿no? Temas sexuales. Pero esos nuevos códigos, ahí vamos a tener que hacer como un diccionario para ponernos al día, porque ahí está apareciendo otro fenómeno, ¿no? De datos, de parámetros que hay que tener alerta temprana. Entonces, sin duda quiero agradecer esta oportunidad, porque este documental de la protección sexual en tiempo de pandemia, la voz de los niños y niñas adolescentes, es un valioso esfuerzo que se eche ese trabajo de nuestro amigo Legazpi nos pone, ¿no? Con mucha claridad, dicho por los mismos chicos sobre esta situación que hemos vivido. La explotación sexual realmente es el delito que hoy ha priorizado y se enfoca en nuestra población infantil. Y en eso también tenemos datos, ¿no? Solamente de septiembre a la fecha, tuve pedido al equipo del Centro de Emergencia Mujer, tenemos 11 casos, ¿no? De esta situación de explotación detectada por el CEN en este periodo tan cortito, ¿no? Pero en términos de la información, el mando de régimen son 11.544 casos, ¿no? De abuso sexual de niños y niñas en eso. Pero ojo, por favor, porque así como el internet que pueden llevar de cualquier parte, el abuso sexual, la mayoría, más del 90% es en su entorno familiar. En su entorno familiar. O también en su entorno vecinal y económico. Así que ahora tenemos que estar ojos y oídos 24 horas del día de cualquier niño o niña, en qué situación está, donde esté, cómo esté, con quiénes esté. El uso de la tecnología de información y comunicación, sin duda que también en la pandemia, pese al confinamiento, podíamos contactarnos con las abuelas, los tíos, los primos,
no mucho comenzamos a aprender a usar el Zoom, el Teams, no es así, tuvo una serie de ventajas que por lo menos el aislamiento nos unía y manteníamos estos diálogos, cumpleaños virtuales, cantando en el grupo, no importa de qué lugar estábamos. Pero este video también nos pone en blanco y negro lo que nos ha expuesto, porque los chicos han dedicado a estar encerrados en sus habitaciones, metidos con sus computadoras y celulares, y ahí sí perdimos el control. Y ahí es donde ha llegado esta invasión, y qué bueno que el testimonio, ¿no?, de estos niños nos han puesto lo que han sufrido, lo que han vivido, lo que han recibido. Hay esta nueva fórmula, ¿no? En las prácticas hay que utilizar un nuevo lenguaje, hay el grooming, el sexting, es así. Y creo que aquí el primer rol que tenemos que asumir son los padres de familia, el entorno familiar de nuestros chicos. Tenemos que mantener otro tipo de diálogo, otro tipo de comunicación. Y siempre la primera respuesta, dicho por ellos, es esta sanción, ¿no? O ya calificarlo, te romano, te quito, te cancelo, te anulo, y ahí sí comenzamos a polarizar, ¿no? Y los chicos, en vez de sentir otro tipo de reflexión y acompañamiento, probablemente buscar solamente la salida de ese entorno anónimo, o a veces solamente entre sus compañeros, entre los amigos y entre ellos, manejar ese núcleo de comunicación, y luego nosotros perdidos, aislándonos y dejando el campo de acción que en esta nueva vulnerabilidad que estamos afrontando. Por lo tanto, también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tenemos que hacer una reingeniería total, ¿no?, de nuestras UPEs, la Unidad de Protección, nuestro Centro de Emergencia Mujer, todo el equipo de la Dirección General Niños, Niñas y Adolescentes, porque hoy tenemos que ver toda esta realidad del mundo virtual y qué nuevas acciones tenemos que plantearnos en el trabajo de los riesgos que hay en la familia, de los riesgos que afrontan ellos, y cómo esta nueva violencia comienza a aparecer, ¿no?, de manera que nos gana las 24 horas del día. Y en eso vamos a hacer ajustes en el Plan Nacional de Multicultural que tenemos para trabajar, y esperemos que con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como tú decías, Ricardo, no solamente las empresas privadas, ¿no?, que tienen que señalar toda esta alternativa que hay, pero también todo el dinero público, estatal, porque le damos las concesiones, desarrollamos mucha cadena de carbono, etcétera, pero que en esto tiene que ir con alerta, ¿no?, que el Estado también ponga en evidencia estos riesgos a todos los adultos que tienen accedido en estos nuevos espacios y territorios. Creo que nos ponen nuevas agendas a partir de esta relación, pero quiero que también señalar, que este proyecto de ley hay que darle amplia difusión, ¿no?, de los cambios y modificaciones. Y este foro, como tenemos ahora lo vamos ya con los actores más directos, ¿no?, las empresas privadas vinculadas a los operadores, Centeno, para elaborar y controlar estos retos, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no es así?, y nuestros CONAS, para que también nos alerten en las regiones. Por favor, chicos, ustedes que tienen los contactos, hemos visto varios videos de chicos que son de la selva, ¿no?, pero hay que ver las zonas andinas, hay que ver sobre todo los territorios donde hay más riesgos, Madre de Dios, Loreto, Iquitos, Coyhaique, y de los barrios periféricos aquí, para poder trabajar y hacer una plataforma de diálogo. Así que, por lo tanto, lo que ustedes nos dan es una nueva agenda de trabajo, una nueva toma de conciencia, pero sí decirles que ningún adulto podemos estar al margen de esta nueva situación y nuevo riesgo. Así que agradecer por este video. Yo voy a pedirle copia porque quiero ver con mis hijas y sus amigos para que lo vean, juntos verlo como adultos, y que nos sirva también para estos espacios de diálogo, que a veces estos videos nos ayudan, ¿no?, a facilitar que ellos también hablan, y puede ser que descubramos más cosas que no lo sabíamos cuando esto lo compartimos en estas relaciones. Igual lo voy a tratar con los padres de familia, el colegio, mis hijos, todo, para ver cómo abrimos los ojos y no estamos muy encerrados a nuestra labor cotidiana, estamos muy ocupados, etc. Así que gracias nuevamente, y en esto sucede el proyecto de ley, por supuesto. En cuanto nos llegue, le daremos el visto bueno sectorial para que no pierda tiempo su aprobación. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Continuamos con Matilde Coveña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Adelante. Gracias, Víctor.
Buenos días todavía a todas y todas. Muchas gracias, señora congresista. Muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Estoy acá con un panel de lujo, con Ana. Y también qué bueno saber que están los propios niños y adolescentes acompañándonos y escuchándonos, porque es justamente con ellos y para ellos, ¿no? Que tenemos que realizar nuestro trabajo. Este tema que hemos visto hoy es un tema importantísimo, los propios chicos y chicas nos lo han hecho saber en el video, es un tema de especial preocupación de la Defensoría del Pueblo y de todas las autoridades que están acá, porque todos los riesgos, ¿no?, en el uso de las tecnologías de la información, en los entornos digitales, se han agravado en la pandemia, se han agravado. Tenemos los mismos problemas que han sufrido los chicos y las chicas desde hace muchos años, la explotación sexual, pero esto se ha agudizado justamente por el confinamiento, porque hemos tenido que usar de las redes sociales, ¿no?, del entorno digital, para, por ejemplo, seguir con la educación. Y nos hemos enfocado también a que se reduzca la brecha digital. Nos hemos enfocado en que los chicos y las chicas accedan a Internet, por ejemplo, para poder continuar con su educación. Pero nos hemos olvidado en distintos ámbitos en esos riesgos que los mismos chicos y las chicas nos han contado y que están latentes ahí. Qué terrible que durante todo este tiempo miles de niños y niñas, porque los chicos que salen en el documental no son los únicos, estamos seguros que son más, han tenido que ser contactados por personas, ¿no?, para explotarlas sexualmente, porque de hecho que esa era su finalidad. Y además han tenido que ver, ¿no?, desnudos, imágenes, cosas que no tenían por qué estar viendo, pero que sin embargo el uso de este entorno digital los ha sometido a estos riesgos que además desconocemos muchos de los adultos, ¿no? A veces yo tengo la oportunidad de dictar clases en la Facultad de Letras de la Universidad Católica, y ahí los chicos son aquellos que recién ingresan a la universidad, todos mis alumnos son menores de edad, y me contaban, por ejemplo, del pack, ¿no? Que estaba de moda pasarse el pack. Y yo decía, que era el pack? ¿Será pues un grupo de libros, ¿no?, de comida, ¿no? Y cuando me explicaron qué significaba pasarse el pack, y seguro que ustedes lo saben, los chicos que están arriba seguro saben a qué me estoy refiriendo, y justo el viceministro nos decía, hay otros términos que usan y que los adultos nosotros no estamos acostumbrados, y estamos en nuestro mundo de trabajo y que los chicos saben más que nosotros. Entonces hay unos riesgos que están ahí escondidos y hacen, ¿no?, que se sometan justamente a estos chicos a este tipo a veces hasta de apuestas, ¿no? Si no pasas el pack, no eres el más popular, no eres el más valiente, tienes que hacerlo, es una demostración de amor, ¿no? Y una serie de cosas, seguro, Ana, que tú habrás escuchado, que a nosotros los adultos nos dejan espantados. Entonces, con mucha más razón, este tema tiene que ser de especial atención en cada una, ¿no?, de las entidades en materia de niñez y adolescencia, porque si no, no basta, ¿no?, que nos quedemos en el rechazo enérgico y la indignación. Tenemos que desde cada una de nuestras competencias también hacer que no normalicemos, que los chicos y las chicas no normalicen este tipo de cosas que se hacen en las redes sociales, que a veces se hacen como juegos, pero que los ponen en riesgo de su integridad, y tenemos que rechazarlas, por supuesto, pero además cumplir con nuestras acciones. Entonces yo quería referirme ahí a 3 desafíos que, viendo el documental, deberíamos tener presente en la lucha contra la explotación sexual, ¿no? Y el primero de ellos es que requiere que todos cumplamos nuestro rol y nuestras tareas en la atención, obviamente, de la explotación sexual, ¿no? Pero esto tiene que hacerse a través de un trabajo articulado. Tiene que todas las entidades públicas y privadas tienen que cumplir con su rol, pero también aquí no nos debemos olvidar que hay otro actor importante que tiene un deber de protección especial y de respeto de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en el entorno digital, y que son las empresas. A veces las empresas creen que solamente tienen que realizar acciones de responsabilidad social. Esto no es un tema solo de responsabilidad social, esto es un tema de derechos humanos. Hay unos principios rectores para las empresas relacionados a los derechos humanos. Y así como el Estado tiene que garantizar los derechos de ustedes, chicos y chicas, las empresas que le brindan este servicio también tienen que protegerlos
también tienen que respetar los derechos humanos y por supuesto remediar cuando se violan estos derechos humanos. Entonces hay que exigir a las empresas que cumplan con su rol. Es un actor importante en toda esta protección que necesitamos para ustedes a las empresas. Y ese deber de las empresas hay que decírselos claramente. No es un tema de responsabilidad social, es un tema de respeto a los derechos de la niñez y adolescencia. Y en ese trabajo articulado es importante que sumemos a ellos y ellas. Por supuesto que el trabajo articulado que ya se está planteando para el próximo año a nivel de muchas instancias, coordinando con el propio Poder Legislativo, con este despacho de la congresista Susel Paredes, con el propio viceministro que también me he reunido, tenemos que sumar a los gobiernos regionales y locales, y creo que hay representantes de acá de los gobiernos locales, que bueno, y el próximo año también a las nuevas autoridades hay que sumarlas en todo este trabajo articulado que se necesita hacer para prevenir la explotación sexual y para atender también la explotación sexual. Hay que jalar las empresas, hay que jalarlas, como decimos nosotros, del cuello, no con violencia, obviamente, no estoy hablando figurativamente, pero sino que hay que sentarnos con ellas y exigirles también que a ustedes los protejan. Eso como primer punto a partir de lo que los chicos y las chicas nos han contado. O sea, si las empresas también no pusieran los filtros de cuidados parentales, los chicos no hubieran tenido que pasar por todos estos riesgos que nos han contado. Pero hay otro trabajo que debería ser la prioridad, que es la prevención. En todo lo que hacemos nos centramos en la atención, y hay que autocriticarnos, y es cierto, todas las entidades que trabajamos en materia de niñez y adolescencia nos centramos muchísimo en la atención de las víctimas, y está bien, eso no puede bajar su ritmo, pero nos olvidamos de una parte importante, que es la prevención con los propios chicos y chicas, la prevención con ustedes, porque son ustedes los que van a decirnos qué riesgos están sufriendo, como ya nos contaron acá en el documental. Uno de los chicos decía, yo he creado una cuenta para hacer memes, pero resulta que esa cuenta fue utilizada para tratar de contactarlo y mandarle imágenes de desnudos. O otra niña nos decía, a mí también, no lo conocía a esta persona, pero ya me estaba contactando, ya me estaba ofreciendo imágenes con desnudos y le pedía también hacer cosas, y seguro que algunas cosas más. Eso será lo de menos, porque los adultos a veces no sabemos, los adultos nos hemos tenido que acostumbrar a usar el WhatsApp. Yo realmente digo, ¿quién habrá creado el WhatsApp que me ha complicado el trabajo? Pero así como el WhatsApp me ayuda para contactarme y facilitar algunas coordinaciones de trabajo, también tiene sus riesgos. Nosotros los adultos lo sabremos seguro manejar de mejor manera, pero ustedes no, más aún cuando no hay un acompañamiento de la familia, cuando no hay un acompañamiento de los padres, cuando no hay un acompañamiento del cuidador, porque lo que está pasando no es solamente dentro del hogar, también puede pasar esto dentro de los centros de acogida residencial, dentro del espacio escolar. En muchas escuelas los chicos también, hacen uso de este celular, y a través de ellos pueden también realizar acciones pueden tener conductas violentas, pueden ocasionar bullying, pueden hacer bullying también a sus otros compañeros. Entonces, para saber cómo está manejándose ese entorno digital, tenemos que sentarnos con ellos y ellas, así como estamos acá, y decir cuáles son esos riesgos, preguntarles cuáles son esos riesgos que están atravesando para poder tomar todas las medidas de prevención, en este tipo de problemas que ahora cada vez más están sufriendo los chicos y las chicas. Si no trabajamos con ellos y con ellas, como estamos hablando desde el inicio acá, va a ser difícil para nosotros los adultos poder protegerlos debidamente, Entonces la labor de prevención es una labor importantísima. No tenemos que esperar que pase algo, que un chico sea contactado para ser explotado sexualmente y recién protegerlo. Hay que prevenir más bien que les pase alguna situación de vulneración de sus derechos, y para eso tenemos que contar con ellos y ellas. Recordemos además que muchos chicos no tienen a sus padres y sus madres, muchos han caído en orfandad,
y no sabemos, ¿no?, quiénes los están cuidando, ¿no?, y qué cosas estarán haciendo con ellos y también sometiéndolos a riesgos. Hay una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en nuestro país que ha caído en orfandad. Muchos de nosotros, adultos, hemos perdido a nuestros padres, pero también muchos de estos niños también han perdido a sus padres. Entonces, hay territorios donde no llega el Estado peruano y no sabemos qué está pasando con ellos y con ellas, y tal vez ellos y ellas sean los que nos puedan decir, ¿no?, quiénes están en riesgo o quiénes están siendo explotados sexualmente, y sobre todo que esta explotación viene en entornos digitales. Pero además de estas dos cosas, la articulación, el trabajo articulado, ¿no?, la prevención, que debe ser un tema muy fuerte, también el Estado tiene la obligación, y esto está dentro de lo que hace un momento comentaba, en la observación general número 25 del Comité de los Derechos del Niño, sobre los derechos de ellos y de ellas en el entorno digital. Aquí el comité recomienda a todos los estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellos el Estado peruano, que se adopten todas las medidas posibles en los estados para justamente prevenir estos riesgos y también para atender a aquellos niños y niñas que han caído en estos riesgos. Y riesgos de distintos tipos. Miren, nos señala el comité que los riesgos relacionados con los contenidos, los contactos, las conductas y los contratos en ese ámbito abarcan, entre otras cosas, los contenidos violentos y sexuales, pero también la ciberagresión, el acoso, los juegos de azar, la explotación y el maltrato, la explotación y los abusos sexuales, ¿no?, de lo que estamos hablando, la promoción del suicidio a veces, o de actividades que ponen en peligro la vida o la incitación a estos por parte de otros delincuentes. Entonces, para eso, este comité nos dice que los estados partes deben determinar y abordar los nuevos riesgos que afrontan los niños en diversos contextos, por ejemplo, escuchando sus opiniones sobre el carácter de estos riesgos concretos a los que se enfrentan. Justamente lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, aquí este tipo de medidas del Estado son importantes, y entre estas las medidas legislativas. Las medidas legislativas, como ha planteado en una propuesta normativa el despacho de la congresista Susel Paredes. Y una cosa adicional, y ya me queda un minuto y ahí termino, hay otro desafío en este tema, además de la articulación que debemos hacer entre las entidades y las empresas, la prevención y adoptar todo tipo de medidas entre las medidas legislativas. También hay algo que nos está faltando y creo que se hace necesario luego de haber mirado este documental. No hacemos seguimiento a la implementación o al cumplimiento de las normas que se sacan. Tenemos una norma, la 30254, ¿no?, que es para el uso adecuado de las tecnologías de la información, y sin embargo no sabemos cuánto hemos avanzado en el cumplimiento de esta norma. Lo que sabemos es que necesita ajustarse, ¿no? Por eso se está proponiendo una modificación que es urgentísima y necesaria, pero necesitamos también tener un seguimiento, y aquí tengan también la disposición de la Defensoría del Pueblo para poder hacer ese seguimiento a esta ley, que no sabemos que después de cuántos años, cuánto se ha avanzado. Si hubiéramos algo avanzado, y seguro que tenemos algunos avances, pero necesitamos que sean más fuertes, más contundentes. Estos chicos y chicas que participaron en el documental no hubieran estado sometidos a esos riesgos que nos contaron que sufrieron durante la pandemia. Pues este es el mensaje que les quisiera dar: más prevención, más articulación, incluyamos a las empresas, más medidas de todo tipo para proteger, ¿no?, y respetar los derechos de la niñez y adolescencia, entre ellas las medidas legislativas y el seguimiento que se necesita hacer al ordenamiento jurídico y especialmente a esta norma, ¿no?, que les he mencionado. Cuenten con ello, les reitero, ¿no?, la disposición de la Defensoría del Pueblo, y chicos y chicas, ayúdennos en este trabajo de prevención, ¿no?, que necesitamos hacer para evitar que ustedes caigan en redes de explotación sexual, ¿no? Ustedes saben muchas más cosas que nosotros los adultos, entonces necesitamos que nos las digan y trabajar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Ahora nos acompaña Gaby Reyes, representante de UNICEF. Ella nos va a hablar sobre
derechos de la niñez y adolescencia al acceso seguro a Internet en el marco de la Observación General 25. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Quiero agradecer primeramente a quienes han hecho posible este evento y gracias por darme la oportunidad de compartir esta mesa. Agradecer a las autoridades que están aquí, señores viceministros, señora congresista, porque creo que estamos dando algunos pasos, primeros pasos para poder abordar este tema que es tan relevante para la vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En general en América Latina y ni qué decir en los países europeos, se han dado ya muchos pasos desde hace muchos años para avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñez en el entorno digital. Lamentablemente en el Perú estamos todavía un poco atrás. Se hizo un gran avance con la aprobación de la ley 30254, pero como comentábamos anteriormente, la ley no se le ha dado seguimiento. La comisión que se creó hasta ahora no se reúne, y creemos que impulsar y dar seguimiento y perfeccionar esta ley es importantísimo como uno de estos primeros pasos para avanzar en hacer realidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Otro gran paso muy importante es promover la investigación académica, ¿no? Hay a nivel global estudios, encuestas que se pueden comparar entre países, que forman parte de un avance colaborativo entre países para saber cómo los niños, niñas y adolescentes están usando el Internet para a partir de ahí hacer una construcción de políticas públicas. Creo que el excelente documental que hemos visto ahora hace un avance en este sentido, aparte de poder sensibilizar y poder darnos herramientas para poder conversar en diferentes espacios, tanto en la familia, en los colegios, en espacios entre adolescentes sobre estos temas. Pero es importantísimo convocar al sector académico también para poder avanzar en este sentido y ir avanzando sobre la base de la evidencia. Creo que a partir de lo que hemos visto y de lo que hemos ido escuchando a lo largo de estas horas, hay una verdad innegable, ¿no? Que es que el Internet, las tecnologías de la información y comunicación, los medios digitales forman parte inherente de nuestra vida. Y a diferencia de quizás todos los que estamos en el primer piso, que son probablemente los migrantes digitales, mientras que ustedes, chicos y chicas, son los nativos digitales porque ustedes no conocen una vida previa a la existencia del Internet, ¿no? Entonces, el Internet para todos y todas, tanto migrantes digitales como nativos digitales, forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque nuestros procesos de comunicación están mediados por la tecnología, nuestros procesos de aprendizaje también, y esto se vio tangibilizado a partir de la pandemia. Nuestros procesos de trabajo, para quienes tuvimos que trabajar en pandemia, también fueron mediados por la tecnología. O sea, me pregunto qué hubiera pasado si es que esta pandemia hubiera ocurrido en la era predigital, ¿no? O sea, muchos de ustedes, chicos y chicas, no hubieran podido acceder a tener una comunicación, una educación que, a pesar de estar mediada por el WhatsApp, por las webs, etcétera, que con todas sus dificultades se pudo avanzar algo. ¿Qué hubiera pasado con los adultos que tampoco hubiéramos tenido el acceso a estas herramientas? Entonces, creo que es importante poner sobre la mesa las enormes oportunidades y el cambio enorme en el que estamos involucrados, ¿no? Se ha comparado mucho que la era en la que estamos viviendo es comparada al momento en el que se inventó la imprenta hace muchos años, ¿no? Hubo muchas personas a favor, hubo muchas personas en contra, hubo muchos libros que se quemaron y que se prohibieron en esa época, y nosotros estamos transitando y haciendo camino al andar para ver cómo es que hacemos realidad los derechos
y los derechos de todas las personas, y en especial los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a acceder a Internet de manera amplia. No debería haber un solo niño peruano que se quede atrás en el acceso a Internet, pero lamentablemente tenemos todavía mucho que avanzar en ese sentido. Ustedes tienen derecho a la libertad de información, acceder a información y acceder a información de calidad. Tienen derecho a participar de estos procesos y afortunadamente los medios digitales ofrecen una serie de plataformas para que puedan participar y también para que puedan acceder de manera más cercana a servicios que protegen y defienden sus derechos, y por supuesto tienen derecho a que la red sea un lugar cada vez más seguro para ustedes. Entonces, en ese sentido, a pesar de teniendo en cuenta las múltiples, las enormes oportunidades que hay, particularmente, personalmente, yo soy una entusiasta de las oportunidades que nos trae el Internet, porque creo que hay una capacidad de innovación tremenda que las compañías, las empresas de telecomunicación tienen que colaborar con el Estado para, con esta capacidad de innovación que tienen las empresas, proponer y trabajar de manera conjunta para ayudarnos a hacer del Internet un lugar más seguro. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de utilizar la ubicación, que puede ser utilizada tanto para mal como para bien, como para poder reportar la ubicación donde suceden actos delictivos, por ejemplo, y de hecho se han recogido muchísimas buenas prácticas sobre lo que se puede hacer conjuntamente con las empresas para promover los derechos de los niños y niñas. Sin embargo, a pesar de ese entusiasmo digamos, de estas maneras innovadoras en las que se puede usar la tecnología, es evidente también y es innegable los múltiples riesgos que se enfrentan al conectarse a la red. Y creo que acá el concepto de ciudadanía digital es clave, ¿no? Porque sabemos que muchos de los casos que hemos escuchado, los terribles casos, como decía Matilde, los niños, ustedes, nadie durante la pandemia, ni antes ni después, tendría por qué haber estado enfrentado a contenidos violentos que nadie pidió. Que envíen imágenes de partes íntimas que yo no pedí, es un acto violento. Y es un acto violento que ningún adolescente debería de enfrentar si es que no lo pidió, ¿no? Y creo que así como se decía en el documental que no se sabía cómo bloquear, eso es parte de las habilidades que tenemos que desarrollar y es parte de lo que debemos trabajar como parte de una ciudadanía digital en la que se alfabetiza digitalmente a los padres y madres, a los adultos, y se alfabetiza también a los niños y niñas para que puedan actuar de manera adecuada frente a estas situaciones que lamentablemente se van a dar y que se van a dar como se dan cuando subimos a una combi, cuando subimos a un micro, cuando estamos en una esquina y se nos acerca alguien, cuando estamos en un micro y alguien se nos acerca de una manera en la que no queremos, ¿no? Y tenemos que saber cómo reaccionar y tenemos que educar cada vez más a la sociedad, así como la hemos ido educando en el entorno offline, en el entorno online también. Entonces, el tema de ciudadanía digital y alfabetización digital nos parece clave. Creemos que los riesgos también están dados muchas veces por temas vinculados a violación de derechos sexuales, pero también hay riesgos vinculados a la salud mental, ¿no? Y creo que la pandemia también reflejó un poco eso. O sea, por una parte, creo que la salud mental, o sea, el hecho de poder acceder a las tecnologías fue como un desfogue para los chicos y chicas que tenían esa necesidad de socializar y afortunadamente pudieron hacerlo a través de las redes sociales.
pero también, y todo siempre tiene una contraparte, ¿no? Algo bueno y algo malo que hay que saber abordar. Entonces, los riesgos también están dados por ahí, ¿no? Están dados también en cuanto al desarrollo del niño e incluso desarrollo neurológico cuando se expone a los niños muy pequeños a la interacción con las tecnologías de la información. Eso también es una vulneración de derechos, ¿no? E incluso una de las cosas que como UNICEF veíamos en una visita a, por ejemplo, madres que recién habían dado a luz, ¿no? Que necesitaban, ustedes saben que los primeros años de vida son importantísimos y las primeras horas de vida son importantísimos para los bebés, ¿no? Y lo que observábamos en las visitas a las maternidades fue que las madres estaban muy distraídas con el celular cuando tenían al bebé recién nacido al costado, ¿no? Y que esto, bueno, es un tema incipiente, pero nos llamó mucho la atención, es en qué medida también está afectando estas distracciones a ese nivel, o sea, las distracciones que tenemos los padres desde que nace un niño, que de pronto no nos permite establecer como un vínculo de apego importante desde las primeras horas de vida, porque de pronto nos distraemos con el celular, hasta esta noción que a veces tienen los padres de que el hecho de que el niño esté conectado en casa significa que esté seguro, ¿no? Y eso en realidad es como querer taparse los ojos ante una realidad de contenidos que pueden ser muy violentos que no queremos ver, ¿no? Entonces, ya como para ir cerrando, sí quisiera como resaltar la corresponsabilidad, que es corresponsabilidad que todos tenemos para abordar tanto las oportunidades como los riesgos que nos trae las tecnologías de la información y comunicación. Las empresas tienen una corresponsabilidad muy grande y de hecho a nivel global se ha comenzado ya a trabajar en eso, ¿no? Empresas como Google, como Twitter, como Instagram tienen espacios para familias, han establecido filtros para que los padres y madres puedan activarlos, pero creo que las empresas pueden hacer muchísimo más y que tenemos que sumarlas a esta lucha para que los niños y niñas puedan acceder a un internet que sea cada vez más seguro con las libertades a las que también tienen derecho. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, el internet plantea grandes oportunidades, grandes desafíos, grandes riesgos y hay que implementar mejores filtros, pero ¿cómo los elegimos? Hay que escuchar la voz de los beneficiarios, de los que saben. Y por eso quiero presentar a Ana Reaño, representante del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Adelante, Ana, bienvenida. Muchas gracias por el recibimiento. Muy buenos días, señor viceministro, señora también congresista, señora Matilde, señora Gaby, también a los adultos acompañantes, especialistas y chicas y chicos que también nos acompañan desde los colegios, desde la Comulía, también desde EISI. A todos un saludo muy grande, muy afectuoso. Me alegra mucho verlos aquí, a todos ustedes, porque eso quiere decir que la voz de las niñas, niños y adolescentes está presente. Eso es algo muy importante y algo que hay que hacer mucho hincapié hoy en día, porque nuestra voz cuenta. Tenemos el derecho de expresarnos y ser escuchados en los espacios que nos involucran y afectan también, moldean nuestras vidas y cómo nos sentimos, cómo nos desarrollamos. En ese sentido, voy a comentarles ahora un poco acerca del proceso también de participación que hemos tenido en CHS Alternativo, cómo nos hemos ido fortaleciendo y un poco acerca también del documental. Primero, lo importante es que hemos recibido talleres para fortalecer nuestras capacidades comunicacionales y de esa forma nos hemos preparado bastante, porque la información nos ayuda muchísimo a empoderarnos
y no podemos defender aquello que no conocemos. No somos ciudadanos cuando cumplimos más de 18 años. Somos ciudadanos cuando asumimos los deberes y los derechos que tenemos con un sentido de responsabilidad social. Y eso es algo que en los talleres que hemos recibido nos han fortalecido bastante. El hecho de conocer los peligros que existen en las redes sociales, en el internet, el grooming, el sexting, la sextorsión, etcétera, con todo el material informativo que han podido recibir también en las bolsitas amarillas. Toda esa información es la que también debe llegar a más chicas, a más chicos, a más adolescentes en los colegios y en todos los rincones de nuestro país, porque es así cuando conocemos que sabemos defendernos y sabemos prevenir mucho tipo de situaciones que afectan realmente nuestras vidas. De esa forma podemos hacer también un efecto multiplicador muy grande, porque podemos compartir a compañeras, compañeros de la escuela, amigos, amigas del barrio, de la comunidad, de las organizaciones en que también participamos, en el sector privado también, en el Estado, porque todas y todos somos quienes vamos a hacer el cambio de verdad. No solo es un grupo o unas cuantas personas, somos todos y todas quienes hacemos que los cambios sean reales y sean concretos de verdad. Asimismo, ahora acerca de la elaboración del documental, en el caso personal, que estoy representando ahora el CONA, que es el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, fue una experiencia bastante amena, muy segura, muy cómoda para mí en realidad, porque desde el primer momento en que las personas, compañeras y compañeros de SHC que pudieron ingresar a mi casita, con mi mamá, con mi papá, son personas muy amables, personas que te hacen sentir como en casa, como en familia, y cuando conversaron conmigo, siempre me dejaron en claro que si había una pregunta que me hacía sentir incómoda por X o Y razón, yo podía pasar de ella o mencionar algo que sí me hacía sentir feliz, ¿no? Que yo estaba cómoda con decirlo. Eso me pareció muy importante, y también el hecho de que estén chicas y chicos de Iquitos. Me parece que la comunidad de Nauta hace que el documental también tenga información muy diversa y enriquecedora, que se vean distintas realidades, distintos puntos de vista que son totalmente válidos, que no esté tan centralizado en Lima, como muchas veces también se da. Eso es muy importante porque resalta ahora que las niñas, niños y adolescentes somos tomados en cuenta en los procesos de decisión que afectan nuestras vidas. Somos el presente. Tenemos una voz que puede alzarse y debe ser tomada en cuenta en más espacios de decisión, porque eso hace que los procesos para proyectos de ley, procesos de muchos tipos, sean más democráticos, sean más incluyentes y realmente afecten positivamente a las personas. ¿Quiénes mejores que nosotros mismos, nosotras mismas, niñas, niños, adolescentes, hablemos sobre los temas que nos afectan, seamos incluidos en esos procesos y de esa forma hagamos cambios que sean más reales y más buenos para todas nosotras y nosotros? Muchas gracias por la oportunidad y sigamos apostando por la niñez y la adolescencia. Gracias. Muchas gracias, Ana, y felicitaciones por esa intervención. Bueno, antes de ceder la palabra a Susel para la presentación del proyecto de ley, algo adelantado Ricardo, solo comentar lo que se mencionó sobre los registros de Lemuna, ¿no? Antes de la pandemia, en el 2019, las Lemuna registraron la mayor cantidad de casos, o más registros que los propios centros de emergencia de mujer con respecto a la violencia hacia la mujer, pero los registros de Lemuna no están interconectados, y si es que se va a priorizar ese trabajo ahora, va a ser bastante positivo. Y con respecto al tema de prevención, sí, es el gran desafío y lo seguirá siendo. En el tema de violación sexual frente a menores de edad, tenemos cadena perpetua desde el 2018 y tenemos el registro desde el mismo año de más de 6.000 madres menores de 14 años. Entonces, la persecución penal no es la respuesta, el gran desafío es la prevención. Sucede, ahora sí.
queridos niños, niñas y adolescentes, adultos todos. Quiero decirles que efectivamente, después de escucharlas, tenemos una tarea desde el Estado. El Estado es la instancia que debe protegernos, debe regular que los protejan a ustedes, que las protejan a ustedes. ¿Por qué? Porque efectivamente las compañías de telefonía, de cable, las compañías que ofrecen el servicio de internet, tienen que advertirle a quienes pagan, a quienes contratan el servicio, que son los adultos, que pueden contratar un filtro y que lo pueden tener gratuito o que lo pueden pagar si quieren un filtro más especial. Pero que sea obligatorio que existan los filtros es una necesidad. Por eso nosotros hemos planteado, por supuesto con la colaboración de CHS, la necesidad que las empresas tengan la obligación de ofrecer los filtros. El proyecto de ley es el 02826 y ya fue aprobado por unanimidad en la Comisión de la Mujer. Ahora, el jueves pasado iba a entrar al pleno, pero no entró, así que este jueves tienen que entrar. Ahí está Diego, nuestro jefe de bancada, que tiene que mecharse, porque en el Congreso hay una mesa, igualita que esta, que es la que decide qué proyectos se votan. Eso no lo decimos todos, sino los que están en la mesa. Entonces, Diego va y presiona ahí para que, oye, esto ya se ha acordado que se tiene que votar y se tiene que votar. Entonces, este proyecto ya tiene un camino recorrido, estamos en el último momento y yo estoy segura que se va a aprobar porque en la Comisión de la Mujer están todas las fuerzas políticas representadas, todos votaron a favor. Entonces yo estoy convencida que el día en el Pleno lo va a sustentar la presidenta de la Comisión de la Mujer y lo voy a sustentar yo, y lo voy a sustentar habiendo escuchado sus voces a través de este documental. Y cuando hable, voy a pensar en ustedes, en los selfies que me he tomado con ustedes, porque es para protegerlas, para protegerlos. O sea, no es posible, y esto está pasando todos los días, que gente degenerada, ¿no?, delincuentes, nos manden fotos de sus partes íntimas sin que nosotros lo hayamos pedido ni nada. Y que encima te pidan plata para no pasar una foto que ni siquiera te has tomado, sino que dicen que van a hacerle un meme y van a decir que eres tú. Yo les quiero contar algo que me pasó. En la campaña todo se hacía por Zoom. Y entonces hubo un debate por Zoom, en la que la organizaba una universidad colombiana todavía. Entonces, estábamos ahí todo bien interesante, todos serios, exponiendo nuestros proyectos, y ¡fua!, pasa un pene volando por la pantalla. Y yo dije, no, es el cansancio, ¿cómo va a pasar? Y siguió, y una cantidad de imágenes habían intervenido en Zoom. Habían intervenido en Zoom un hacker, y entonces, porque ahí se había puesto el Zoom para que cualquiera entre, ¿no? Entonces tuvieron que cerrarlo, otra vez empezamos, y ya se acabó, y después mi amiga de la Universidad Colombiana me llama y dice, oye, vas a ganar, porque el hacker es peruano. Ya han seguido que tú vas a estar aquí, y entonces, pero así es que yo he sufrido eso personalmente, con un roche horrible, que me pusieron una película pornográfica en plena acción toda importante, explicaba y aparece. Entonces, imagínense una reunión académica. Entonces, eso tiene que estar controlado. Entonces, el Estado sirve para eso, para proteger a la ciudadanía y en este caso a las niñas, los niños y adolescentes, para que quien contrate, que son sus papás o los adultos que contraten el servicio, sepan que pueden contar con unos filtros que pueden protegerlas.
protegerlos, ¿no? Además, la pandemia pues trajo muerte, trajo desigualdad. No todos tenían la suerte de tener internet ni teléfono. Hay millones de niños que se han atrasado y se ha profundizado la desigualdad. Entonces hay niños que no han podido llevar sus clases en el colegio. Entonces sí ha traído una serie de problemas, tragedias, muertes, pero también trajo desarrollo, que se desarrollaron todos los sistemas para reunirnos virtualmente, pero también ese desarrollo, como siempre, que todo se desarrolla, la delincuencia también se desarrolla. Los depredadores, ¿no? Que son, a ver, en los animales un depredador, por ejemplo, es un tigre que se come a un conejito, de paso, ¿no? Ya, los depredadores sexuales, que son los que buscan niños, los depredadores deben ser controlados y para eso está el Estado. Entonces, ¿qué hemos hecho en concreto aparte de presentar el proyecto? Hemos mandado un oficio para que el Premier y el Ministro del Interior venga a rendir cuentas sobre, así, hemos presentado, así se llama, moción de orden del día. El proyecto de ley es cuando yo propongo una norma, pero una moción de orden del día es cuando yo digo que venga el Premier y que venga el Ministro del Interior a darme cuenta. Que venga, ¿no?, el Premier a darme cuenta sobre otro tema. Y eso no es porque se me ocurra, sino eso es porque el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 tiene que venir el Premier que esté de turno a decir: el Estado peruano desde el 2017 hasta el 2021, que ha estado ese plan vigente, hemos realizado estas acciones. Y ahí la sociedad civil, ¿no es cierto?, ustedes, CONA, tendrán que decir: oye, ¿por qué el Estado no ha cumplido con esto? ¿No? La Defensoría del Pueblo, nosotros las congresistas. El Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 tampoco han venido a dar cuenta de lo que han hecho. Entonces yo quiero saber, el Estado peruano, ya no me importa qué presidente, qué ministro, porque estamos en una situación de inestabilidad, que se cambian las autoridades, pero el que esté de turno tiene que venir a rendirme cuenta de lo que ha pasado. ¿Pero qué pasa? Que he presentado esta moción, una en mayo, la del Plan de Acción por la Infancia y Adolescencia, la he pedido en mayo, hace ya 3 presidentes del Congreso y no lo traen. Y en octubre, el nuevo presidente del Congreso, Williams, tampoco los convoca. Entonces tendremos que exigir, pues, tendremos que decir que tiene que venir el Premier y tienen que venir los ministros, cada uno, a dar cuentas de qué ha hecho el Estado para protegerlos a ustedes, para protegerlas a ustedes. Y ahí sería muy importante coordinar contigo, Ana, para que nosotros mandémosle copia del cargo, para que los niños y las niñas y los adolescentes sepan que nosotros le estamos pidiendo al presidente del Congreso para que venga a dar cuenta a los ministros y que no nos están contestando. Entonces, habiendo dicho eso, yo sé que ustedes no votan, así es que yo no estoy haciendo aquí campaña para nada, solo decirles que tengo un compromiso con ustedes y con la sociedad civil que trabaja con tanta eficiencia estos temas, preocupados, adelantándose a todo y que siempre pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, la prevención es el gran desafío, así que chicos, chicas, ayuden en ese gran trabajo con sus amigos, con sus amigas. Es un desafío para los padres, las madres, los adultos acá presentes, correr la voz para ponerle freno, ¿no?, al tipo de violencia que se genera en las redes. Agradecer a Ricardo Valdés, a CHS Alternativo, grandes portadores de este mensaje, a Alejandro Legaspi por el estupendo documental, a nuestro panel, a Mario Ríos, a Matilde Coveña, Gaby Reyes. Gracias, Ana, y felicitaciones por el mensaje, por la intervención. Quiero agradecer a la viceministra de Turismo, Julia Isabel Álvarez Novoa, por habernos acompañado y con ese mensaje, bueno, a los equipos de CHS Alternativo,
por este evento en coordinación con también el equipo del despacho de José Paredes. No será el único evento, y pedirles a todos que también sumen en que el Congreso agende las dos mociones que ha mencionado Susel el día de hoy. El evento ha terminado, la lucha continúa. Muchas gracias. Tú las dos.